comparto pantalla. Bien, ahí está. Entonces nos quedamos en esta parte donde vamos a visualizar un ejemplo de los diagramas de bloques. Estamos analizando esa herramienta como una forma de análisis o algo gráfico que nos facilite comprender cómo están relacionadas las señales con los sistemas que van a conformar un sistema de control automático. Entonces, en este caso, les había platicado que parte del control automático, en específico parte del control clásico y del control moderno, es muy importante contar con un modelo matemático que me describa al sistema. Hay otras técnicas de control que no necesitan el modelo de un sistema. Esas son la lógica difusa, las redes neuronales o estas cuestiones que están de moda, todo lo que se relacione con la inteligencia artificial. Entonces, en esos casos en particular, no necesitamos un modelo matemático, pero para control clásico, para control moderno, sí necesitamos un modelo matemático. Entonces, habíamos platicado que básicamente un modelo matemático era una ecuación diferencial que me describía el comportamiento de cierta variable de interés en un sistema y cómo se relacionaba con otras variables del mismo sistema. En este caso vamos a analizar lo que es un motor eléctrico que de forma muy simple, de forma muy sencilla, se puede representar por el bloque que tenemos en pantalla, donde a un motor ustedes lo conectan a una toma de voltaje, a una fuente de alimentación, le llega precisamente esa variable voltaje, hay algo, alguna función de transferencia que me transforma ese voltaje en cierta posición angular en el eje del motor. Básicamente siempre les produce velocidad, ¿sale? La forma más común de ver un motor es que lo conecto y gira, ¿no? Y si gira tiene cierta velocidad, gira con ciertas revoluciones por minuto. Pero si nos vamos un pasito antes, pues obviamente que para yo tener cierta velocidad necesito tener cambios de posición, ¿sale? Entonces yo puedo representar la función de transferencia de un motor como la relación que existe entre la posición que tendría el eje del motor y el voltaje que le estoy aplicando. Entonces, este bloque, así como lo vemos en pantalla, nos representa ese comportamiento. Ustedes le inyectan tanto voltaje, va a haber un cambio de posición o va a estar el eje del motor en cierta posición. Sin embargo, no podemos visualizar qué es lo que está ocurriendo internamente en este modelo matemático. No observamos, por ejemplo, si existe o no fricción viscosa, no observamos qué pasa con la fuerza contraelectromotriz, dónde o cómo está fluyendo la corriente, qué valores tiene. Entonces, se fijan, en el momento en el que nosotros ponemos un sistema dentro de este cuadrito, dentro de este bloque, podemos de cierta manera encapsular o poner en caja negra muchos de los comportamientos que a lo mejor pudieran ser interesantes para nosotros como ingenieros. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial que me describe el comportamiento y que a final de cuentas me genera lo mismo que yo tengo aquí en este bloque, pues entonces yo puedo partir de esa ecuación diferencial y generar un diagrama de bloques más detallado, que es lo que vamos a hacer a continuación. Aquí al principio de esta diapositiva tenemos la ecuación diferencial que me describe el comportamiento de un motor eléctrico, ¿vale? Entonces, dentro de toda esta ecuación diferencial, vamos a ver cuál es cada uno de estos componentes. Nosotros sabemos que, por ley de Ohm, la corriente es igual al voltaje sobre resistencia, ¿vale? En un motor nosotros tenemos una cierta resistencia de armadura, se le conoce, es decir, la resistencia que tendría el motor con todos los devanados de alambre que se ponen en su interior. Ahora, tanto la corriente como el voltaje pues van a estar cambiando respecto al tiempo, son variables, ¿sale? La resistencia esa sí es constante, eso depende de su fabricación. Por otro lado, en el caso de los motores eléctricos hay una fuerza o un par que me produce este motor en el eje que depende de la constante del motor, está acá subíndice A, que también depende de cómo fue fabricado, con qué materiales fue fabricado, etcétera, y multiplicado por la corriente de armadura, pues precisamente me da el par que tendría este motor. Y ahí depende de si es de medio caballo de fuerza, un caballo de fuerza, etcétera, ¿no? En este caso,
vamos a denotar como Q, que depende de la posición angular del eje del motor. Si yo derivo la posición, obtengo la velocidad, Q punto dt. Y si yo vuelvo a derivar la velocidad, pues obtendría la aceleración, Q2 puntos dt. ¿Sale? Y otro término importante va a ser esto que vamos a anotar con F mayúscula V, que va a ser la fricción, que técnicamente es un coeficiente de fricción viscosa. La V, vamos a usar ese modelo de fricción porque hay diferentes modelos matemáticos para caracterizar la fricción, y se multiplica por la velocidad. Nosotros sabemos que la fricción es directamente o está directamente relacionada con la velocidad, ¿sale? Y por otro lado, pues vemos este término E subíndice B, que lo vamos a representar como la fuerza contraelectromotriz. Hay una constante contraelectromotriz, que eso también depende del motor, y eso está directamente relacionado también con la velocidad. Entonces, en términos generales, estos son los elementos que están en juego dentro de un motor, y esta ecuación nos dice cómo se relacionan unos con otros, ¿sale? Entonces, para yo encontrar un diagrama de bloques a partir de una ecuación diferencial, lo que se recomienda es despejar la variable o la derivada de mayor orden, ¿sale? En este caso, nosotros vemos aquí en la ecuación que tenemos una segunda derivada de la posición, es decir, tenemos aceleración. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar precisamente la aceleración de toda esta ecuación. Si yo despejo esa derivada de mayor orden, entonces me quedaría con Q2 puntos de t, o bien la aceleración sería igual a 1 sobre la inercia del motor multiplicado por todos estos elementos que tenemos aquí, ¿sale? El siguiente paso que vamos a hacer es agrupar de tal manera que nos facilite la identificación de los elementos a como los presentamos en la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí tenemos que es la constante de armadura sobre la resistencia de armadura multiplicada por el voltaje. Aquí simplemente cambio la constante de armadura y el voltaje para que me quede de esta forma. Si ustedes visualizan el voltaje sobre la resistencia, es más fácil identificar que ahí está la corriente de armadura, ¿sale? De igual manera, yo multiplico, o mejor quito de este término la constante contraelectromotriz y la multiplico directamente por la velocidad, para que así me quede directamente la fuerza contraelectromotriz, ¿sale? Entonces, se fijan ahí, únicamente estamos acomodando los términos para que nos queden de una forma pues más entendible. Ahora, les había mencionado en la clase anterior o en la otra o en la primera, que de alguna manera nosotros les vamos a hacer uso constantemente de lo que es la transformada de Laplace. Ya vimos que es mucho más simple trabajar con polinomios que trabajar con derivadas o integrales. Entonces, en ese sentido, si yo tengo una ecuación diferencial de esta forma, pues lo que hago es le aplico la transformada de Laplace y me paso del dominio temporal, en vez de depender del tiempo, a la variable compleja S. Entonces, si yo tengo Q2 puntos de t, pues entonces tendría Q de S por S cuadrada. Estos términos son constantes, se quedan iguales. El voltaje V de t, pues ahora pasaría a ser un voltaje que está en el plano frecuencial, un V de S. Igual cambia Q punto de t, quedaría como Q de S por S, y aquí también quedaría Q de S por S, ¿vale? Entonces, del dominio temporal me paso al dominio frecuencial con la transformada de Laplace, y eso me va a facilitar el análisis. Entonces, ahora que ya tengo esta ecuación diferencial, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a representar cada una de esas señales y cada uno de esos sistemas de tal forma que obtengamos, como les mencionaba al inicio del ejemplo, un diagrama de bloques más específico o más a detalle. Entonces, lo primero que tengo que ver es, en esa derivada de mayor orden, a final de cuentas me representa una señal, me representa la aceleración. Entonces, la aceleración yo la represento con una flecha y con su respectivo nombre, Q de S por S cuadrada. Esa es la aceleración, ¿sale? Posteriormente, ya vi que si yo derivo la velocidad obtengo aceleración. Entonces, yendo en reversa, si yo integro, esto es un integrador en el dominio de Laplace, si yo integro la aceleración, pues voy a obtener velocidad, ¿sale? Es decir, tendría estos elementos de acá, los que son la velocidad, ¿sale? Después, si yo estoy integrando la aceleración para obtener velocidad, significa que puedo integrar la velocidad para obtener posición. Entonces, vuelvo a aplicar un integrador y me quedaría con
la posición angular, ¿sale? Ahora, esto es muy importante porque a final de cuentas yo con la derivada de mayor orden estoy encontrando la salida de mi sistema. Si recuerdan, al inicio de este ejemplo dijimos que la forma más simple de representar un motor era inyectarle voltaje y a la salida íbamos a obtener la posición, ¿sale? Entonces, hasta aquí, en azul ya tengo resaltado los elementos que ya estoy representando en el diagrama de bloques de esta ecuación diferencial, transformada al dominio de Laplace, obviamente. Entonces, voy a enfocarme en el primer término de aquí, o es decir, a final de cuentas, esta aceleración, si nosotros nos enfocamos en lo que está en estos paréntesis, vemos que hay tres elementos, uno negativo y otro positivo, ¿sale? Entonces, habíamos visto que yo puedo utilizar puntos de suma, de tal forma que la salida sea igual a cada una de las señales que llega a este punto de suma y con su respectivo pues signo, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo tres elementos que se están combinando, pongo un punto de suma, un elemento es positivo, otro es negativo y otro es negativo, y los pongo aquí. Aquí van a llegar tres señales diferentes, ¿sale? Me voy a enfocar en esta primera señal, ¿sale? Esta que está aquí, la que llega de forma positiva. Entonces me dice que es algo que se multiplica por una constante K subíndice A. Por lo tanto, voy a poner eso dentro de un bloquecito, es decir, es un sistema, es una constante, K, y de ahí sale una señal que sale positiva. Ahora, a esta constante K subíndice A, pues también se le multiplica lo que es el voltaje sobre la resistencia. Entonces, esas señales las voy a ir añadiendo de este lado. Si es señal que depende de ese, queda como flechita. Si no depende de ese, entonces es un sistema, es una constante, ¿sale? Entonces, voy a poner 1 sobre RA, porque es una constante, lo pongo como otro sistema, y de ahí tiene que salir una señal para que luego se multiplique por esa constante K de A. Ya únicamente me estaría faltando el voltaje, ¿sale? Entonces, si yo pongo el voltaje como una señal de entrada, porque es una señal que depende de ese, se fijan hasta aquí, ya prácticamente tengo el modelo o digamos el diagrama de bloques con el que iniciamos, donde tengo una entrada, que es el voltaje, y tengo la salida, que es la posición, ¿sale? Y me faltan todavía todas estas cosas de poner aquí dentro del diagrama de bloques. Pero hasta aquí, ¿me van siguiendo el ritmo? ¿Se va entendiendo qué es lo que estamos haciendo? Sí, profe. Bien. Ya saben, si hay alguna duda o alguna cuestión, con confianza, pueden interrumpirme. Entonces, continuando, hasta aquí ya tengo este elemento de aquí, todo esto, que dijimos que era el primero de los tres, pues digamos, señales que se combinaban para dar lugar a lo que era la aceleración de este motor, ¿sale? Entonces, aquí tengo dos flechitas que todavía no sé qué onda, ¿sale? A final de cuentas, yo puse la constante de armadura como una función de transferencia, puse 1 sobre la resistencia de armadura como otra función de transferencia, y para yo conectar ciertos bloques, pues yo necesito ciertas señales, ¿sale? Por lo tanto, si habíamos dicho anteriormente que el voltaje sobre la resistencia era corriente, pues entonces significa que el voltaje que yo tengo aquí, al multiplicarlo por el inverso de la resistencia, pues me daría la corriente de armadura, obviamente en el dominio de Laplace. Y también habíamos visto, cuando estábamos analizando la ecuación diferencial, que la corriente de armadura multiplicada por la constante de armadura me iba a dar igual a el par, ¿sale? Entonces aquí directamente llega lo que es el par, ¿sale? Y tiene lógica, porque al final de cuentas el par es una fuerza, entonces si yo añado fuerza a un sistema que está en movimiento, pues obviamente voy a modificar su aceleración, ¿sale? Entonces, esto por un lado ya tenemos a qué son iguales estas señales. Me voy a pasar al segundo elemento que tenemos aquí, o a la segunda señal que va a llegar a este punto de suma, ya sea por arriba o por abajo. Entonces, aquí me dice que en este caso la velocidad o el QdS por S se multiplica por la constante contraelectromotriz. Entonces,
de esta señal, que es la velocidad, yo voy a bifurcar o voy a sacar una conexión que va a llegar a la constante contraelectromotriz. Y con eso yo tendría la señal, que es precisamente la fuerza contraelectromotriz. Esa, la salida de ese bloque directamente se multiplica por esta otra función de transferencia, que es la constante de armadura sobre la resistencia de armadura, y eso se pega directamente a este punto de suma. Entonces, fijan aquí, ya estoy restando el segundo término, y lo único que estoy haciendo es sacar cada una de esas señales y ponerla donde corresponde, ¿sale? Entonces ya solamente me faltaría el último término de este punto de suma, que sería la velocidad multiplicada por una constante de un coeficiente de fricción. Entonces, la velocidad multiplicada por ese coeficiente de fricción me daría la fricción viscosa, digo, la fricción que está desarrollando este motor. Y prácticamente ya tenemos toda la ecuación diferencial representada en diagrama de bloques. Únicamente me estaría faltando este elemento de aquí, que es el inverso de el momento de inercia que genera el eje del motor. Entonces, si todos estos tres elementos que se están combinando se multiplican por el inverso de la inercia y eso es igual a la velocidad, eso me está faltando un bloque, entonces ese bloque iría en esta posición, iría aquí, ¿sale? Entonces lo pongo y ahora sí, estos tres elementos sumados o que vienen del punto de suma se multiplican por 1 sobre, bueno, el inverso del momento de inercia, y ahora sí, eso me da igual a la aceleración. Integro la aceleración, me da la velocidad, vuelvo a integrar la velocidad y me da la posición. Entonces, ahora sí, tengo completo mi diagrama de bloques que me representa el comportamiento de un motor eléctrico. ¿Alguna duda o comentario al respecto? Profe, bueno, no me quedó muy claro en el inverso del momento de inercia. Bueno, porque él se puso en esa parte de bueno, de la transformada de Laplace en QS, ese al cuadrado, en ese caminito. Déjenme regreso a esta diapositiva. Déjenme borro este cuadrito. Si se fija hasta aquí, yo estoy diciendo, si leemos tal cual el diagrama de bloques, yo estoy diciendo que la aceleración es igual a la suma de estos tres componentes. Es decir, es igual a esto que estoy encerrando en el cuadro. Así lo estaríamos leyendo. Pero esto que está encerrado en el cuadro realmente se multiplica por el inverso del momento de inercia. Es decir, aquí tenemos un paréntesis que abre y cierra hasta este punto de acá, ¿sale? Entonces, técnicamente, la aceleración es igual al inverso del momento de inercia por estas tres señales que se están sumando, ¿sale? Entonces, técnicamente yo tengo que poner estas tres señales, lo que salga de la suma de estas tres señales se multiplica por el momento de inercia, el inverso del momento de inercia. Entonces lo tengo que poner en esa posición. Lo que sale de estas tres señales se multiplica por el momento de inercia. Y ahora sí, eso es igual a la aceleración. Ya me quedó claro. Sí, gracias. ¿Sí? Excelente. Entonces, ahora sí tenemos un diagrama de bloques a detalle para un motor eléctrico, ¿sale? Les digo, esto es en el caso específico que nosotros quisiéramos ver, ok, estamos modelando, estamos simulando, obviamente. Entonces yo voy a poner 120 voltios a este motor y a la salida pues voy a obtener cierta posición, ¿no? Entonces, pero quiero ver qué está pasando, no sé, con la fuerza contraelectromotriz. Pues entonces a partir de esta señal yo puedo poner por ahí una grafiquita y voy a ver cómo se está comportando la fuerza contraelectromotriz. O sabes qué, me interesa ver cómo está la corriente de armadura para no quemar el motor, porque a lo mejor el cable es, no sé, de calibre 16, y entonces si llega una corriente que supere los 3 amperios, pues se va a quemar, ¿no? Y acuérdense, de esto se trata este asunto, que ustedes tengan un modelo matemático donde precisamente puedan jugar a
diestra y siniestra con el voltaje que ustedes estén aplicando, y pues no pasa nada, porque en simulación pues no va a pasar nada, ¿sale? Caso contrario, si ustedes van a estar jugando con esto, con el voltaje ya en un sistema físico, pues entonces en el momento en el que suban, no sé, a 200 voltios, el motor va a explotar, se va a quemar, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque a lo mejor la corriente de armadura subió a 3 amperios, era un calibre 16 y pues nada más soportaba 2, ¿no? Pero les digo, eso lo podemos, sí podemos jugar con eso en simulaciones. Entonces, este es un diagrama a detalle de cómo están interconectadas las demás variables dentro de un sistema. Obviamente, a mí me interesa saber qué es lo que estoy inyectando y, perdón, y qué es lo que estoy obteniendo a la salida, ¿sale? Ahora, caso contrario, ahorita nosotros hicimos un diagrama general o un diagrama específico a partir de una ecuación diferencial. Eso es una herramienta muy útil. Pero si por algún motivo ustedes tienen un diagrama de bloques bastante detallado, pero dicen, pues, yo para qué quiero conocer las demás variables internas de este sistema si a mí solo me interesa controlar la salida, ¿sale? Entonces, en ese caso, vamos a hacer lo contrario. Aquí digamos que hicimos una expansión de un diagrama de bloques a partir de una ecuación diferencial. Lo que sigue, o lo que también ustedes necesitan conocer y saber, es hacer la reducción de un diagrama de bloques. Entonces, para eso vamos a utilizar, ya habíamos hecho una mini reducción, precisamente cuando estábamos trabajando con un circuito en lazo cerrado. Al final de cuentas, una técnica o un método es, pues voy encontrando cada una de las señales y después voy sustituyendo donde aplique, de tal forma que eso me permita obtener una función de transferencia total, ¿sale? Eso está bien, lo pueden hacer, no pasa nada. Al final de cuentas, si ustedes son más algebraicos, pues adelante, lo pueden realizar. Si de alguna manera ustedes son un poquito más visuales, pues entonces les va a servir esta otra técnica. Entonces, vamos a utilizar ciertas equivalencias. Por ejemplo, en un sistema, mejor dicho, en un diagrama de bloques, ustedes se van a encontrar o se pueden encontrar con este tipo de partes, en una parte específica de ese diagrama de bloques. De tal forma que hay una señal de entrada que se multiplica por una función de transferencia y eso llega a un punto de suma con otra señal, ¿sale? Entonces, si nosotros vemos la salida de esta partecita, veríamos que es una señal positiva que es directamente la entrada UDS por GDS menos otra señal que es BDS, ¿sale? Y eso es lo que tendríamos aquí en este punto, en la salida de esta parte del diagrama de bloques, ¿sale? Pero eso ustedes lo pueden simplificar o lo pueden mover de tal forma que el punto de suma lo antepongan a esta función de transferencia, ¿sale? Es decir, que lo que ya está en una función de transferencia, la salida de una función de transferencia, no llegue directo a un punto de suma. Entonces, lo voy a cambiar de lugar, pero a la señal BDS la voy a regresar, ¿sale? O sea, al final de cuentas, esta señal BDS de alguna forma tiene que estar pegada a este punto de suma, pero cuando yo me brinco el punto de suma, entonces esta señal se ve afectada por este bloque. Entonces, para que todo se mantenga igual, le tengo que añadir esta función de transferencia que es el inverso del bloque que estoy brincando, ¿sale? Entonces, ahora el punto de suma ya está al inicio, entonces tenemos UDS que llega positivo menos la señal BDS multiplicada por el inverso de GDS, ¿sale? Y aquí a la salida ustedes pueden corroborar fácilmente que esta señal sigue siendo esta misma. Simplemente cambiamos el punto de suma de la derecha, lo pasamos a la izquierda, pero como esta señal estaba pegada a este punto de suma, pues entonces tengo que multiplicarla por el inverso del bloque que acabo de brincar. ¿Se entiende esa parte? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, esa es una primera equivalencia que ustedes pueden utilizar cuando se topen con diagramas de bloques muy groseros, ¿sale? Entonces, esa es la primera equivalencia. La segunda está bien simple. Si yo tengo tres señales que están llegando a un punto de suma, tengo ADS con signo positivo, BDS con signo negativo y CDS con signo negativo, por lo tanto la salida sería A menos B menos C, ¿vale?
Entonces, un punto de suma ustedes lo pueden separar en dos puntos de suma y no pasa nada. Al final de cuentas, la suma es conmutativa, se puede cambiar de posición. Entonces, técnicamente ustedes pueden decir, pues el primer punto de suma pongo ADS menos BDS y lo que salga, luego le resto CDS y me quedaría de esta forma. Incluso ustedes pueden cambiar de posición BDS con CDS y no pasa nada. O sea, al final de cuentas, el chiste es que un punto de suma con 3 señales de entrada lo pueden dividir en 2 puntos de suma. Entonces, con esa no creo que haya bronca, ¿o sí? Sí se entiende, ¿no? Sí. Bien. Y la tercera equivalencia es la que ya habíamos analizado en los circuitos en lazo cerrado, donde precisamente ustedes se encuentran en un circuito en lazo cerrado, tienen una salida, una función de transferencia arriba, una función de transferencia abajo, dos señales, una señal retroalimentada, se restan, hay una diferencia entre ellos, que eso genera un error, al final de cuentas. Entonces, técnicamente, ahí ya no hagan sustituciones, no busquen señales, ahí simplemente recuerden que es el de arriba, que es de aquí, sobre uno más el de arriba por el de abajo, uno más el de arriba por el de abajo. Y tal cual eso les quedaría como una equivalencia. Entonces, la entrada se mantiene, RDS, y la salida también, que es YDS. ¿Vale? Entonces, tal cual utilicen esa regla de funciones de transferencia en lazo cerrado, y con eso pueden simplificar sus diagramas de bloques bastante rápido. ¿Sí les queda claro esa equivalencia? Sí, queda claro. Bien. Entonces, con esas equivalencias, ustedes ya pueden reducir cualquier diagrama de bloques que se les presente o que se les ponga enfrente y reducirlo a un solo bloque con una entrada, una función de transferencia general y una salida. Con estas tres simples equivalencias. ¿Vale? Entonces, si queda claro esa cuestión de las tres equivalencias, entonces la tarea va a ser reducir el diagrama de bloques de la figura 5, es decir, el del motor, el que obtuvimos a partir de la ecuación diferencial, reducirlo a su mínima expresión, que es el principio del ejemplo, utilizando precisamente esta parte del álgebra de bloques y las tres equivalencias que acabamos de ver. Obviamente tienen que ir detallando paso por paso, porque si ustedes me dicen, pues de la figura 5, esto, utilizando álgebra de bloques, se reduce, ¿dónde está? Se reduce a esto. O sea, sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es cada uno de los pasos y qué equivalencia están aplicando? ¿Sale? ¿Se entiende? ¿Alguna duda con la tarea? Creo que no, profe. Por el momento no. Bien, ya saben. No, profe, todo bien. Si hay dudas, me dicen, me echan un mensaje. ¿Sale? Entonces, eso respecto a lo que es el álgebra de bloques. Les digo, es una herramienta útil en la cuestión de que nosotros nos permite analizar los sistemas de control, cómo se conectan entre sí, cómo se relacionan las variables entre ellas mismas, etcétera, ¿no? Al final de cuentas nos permite obtener un modelo matemático que nos describe el funcionamiento de un sistema real. Ahora, en cuanto a ejemplos de control en lazo cerrado, ¿por qué es importante el control en lazo cerrado? Desde un principio, siempre se ha buscado de alguna manera gobernar el comportamiento de los dispositivos o de las máquinas. El sistema de control, creo que fue de los primeros, de los ampliamente usados, fue el del regulador de velocidad de Watt. Este señor implementó este mecanismo de regulación de velocidad en me parece que era un carro a vapor, en una locomotora. De tal forma que, como vemos en la figura 6, permitía regular la cantidad de vapor que llegaba a una máquina. Obviamente en esa era, pues todos los mecanismos eran accionados a través de vapor de agua. Entonces, si se añadía mucho vapor, pues obviamente se ganaba a lo mejor mucha velocidad, o si disminuía el vapor, pues se perdía velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hacía este mecanismo? Llegaba el combustible a través de esta válvula de control
esta válvula de control, si disminuía el combustible, esta válvula se bajaba, digamos, de cierta manera se movía hacia abajo, lo que permitía que se abriera la compuerta aquí donde llegaba aceite a baja tensión. Si el aceite, ¿cómo se dice? Se movía hacia otro lado, entonces lo que hacía esta maquinita de aquí empezaba a bajar de posición también. Entonces eso hacía que este dispositivo girara más lento, ¿sale? Es decir, giraba mucho más rápido. Entonces al girar más rápido le pasaba digamos, no, era al revés, le estoy explicando al revés. Llegaba el combustible, ¿sale? Entonces el combustible alimentaba el motor. Si el motor iba girando muy rápido, le pasaba esa velocidad a través de engranes a este mecanismo. Este mecanismo, al girar más rápido, provocaba que estas bolitas que están girando empezaran a cambiar de posición, es decir, subieran. Si les ha tocado jugar con estos juguetillos que tienen bolitas precisamente pegadas a un eslabón fijo o incluso a un eslabón flexible, pues ustedes giran esas cositas, entonces estas bolitas tienden a colocarse de manera horizontal. Al hacer eso, bajaban este muelle hacía cambiar el aceite de tal forma que al momento de bajarlo, el aceite cambiaba de posición, hacía subir esta valvulita y lo que hacía era cerrar, obturar el paso de combustible, ¿sale? Entonces, si estoy girando demasiado rápido, pues entonces cerraba el combustible y el motor disminuía la velocidad. Si la velocidad disminuía considerablemente, entonces estos bolitas que están girando tendían a ir hacia abajo, por lo tanto ahora el aceite cambiaba de camino y ahora lo que hacía era subir esta válvula piloto y permitía el paso de mayor combustible. Entonces, fijan, a final de cuentas, con este mecanismo, con este regulador de velocidad, se lograba modificar la cantidad de combustible que llegaba al motor y con base en ello, pues mantenerlo en una cierta velocidad constante. Entonces, esto estamos hablando de que es un sistema de control meramente mecánico, ¿sale? Pero a final de cuentas el principio ahí está. Se quiere regular el comportamiento de una variable, en este caso la velocidad del motor, a través de un dispositivo de control que es una válvula que actúa a través de pura cuestión meramente mecánico y con eso se modifica la entrada que le está llegando a este sistema. ¿Se entendió esa parte de cómo funciona a grandes rasgos el sistema de control de velocidad de Watt? Sí, profe. Bien, les reitero, aquí estamos hablando de una cuestión de un controlador meramente mecánico. Obviamente los controladores que vamos a analizar, pues obviamente tienen que ser que se puedan aplicar de manera eléctrica, electrónica. Ahora, otro ejemplo, ya más común, bueno, no más común, pero más apegado a estos tiempos, sería el sistema de control de temperatura. En la figura 7 nosotros podemos ver un diagrama así a grandes rasgos, un diagrama esquemático de cómo funciona el control de temperatura de un horno eléctrico. Entonces, en este caso, la temperatura del horno se tiene que medir a través de un termómetro. En este caso, pues obviamente el termómetro es un dispositivo analógico, ya sea con con mercurio o algún metal que modifique su valor de resistencia según suba la temperatura, etcétera. Pero al final de cuentas nosotros debemos tener un termómetro. De lo contrario, no podemos medir esa variable que nos interesa controlar. Entonces tenemos un termómetro, esa temperatura, pues como estamos diciendo que es un termómetro directamente analógico, la tenemos que pasar del mundo analógico al mundo digital, porque al final de cuentas estos controladores pues ya son digitales. Entonces ahí pasamos la señal del termómetro a un conversor análogo a digital, y de ahí tenemos que pasarlo a una cierta interfaz o bien a una cierta etapa de potencia, de tal forma que los valores que está mandando ese conversor sean entendibles para el controlador. El controlador tiene que recibir el valor de temperatura que tiene el horno, ¿sale? Entonces, esa temperatura digital llega aquí al controlador a través de esta interfaz, que bien puede ser una etapa de potencia o bien puede ser una etapa de acondicionamiento de señal, y esa temperatura digital ya convertida a ese plano
pues obviamente que la tenemos que comparar con una temperatura programada, o bien si llegó aquí el usuario y dijo, le picó ahí un botón y dice 220 grados, porque a esa temperatura yo voy a cocinar mi pastel, pues entonces el controlador tiene que ver esa discrepancia entre lo que el usuario está pidiendo y la temperatura que el usuario tiene. Entonces, si es mucho el error, pues obviamente que tiene que enviar una señal que también tiene que estar a través de una interfaz, a través de un driver, a través de una etapa de potencia, a través de algún acondicionamiento, para mandarla a un amplificador, que este amplificador la pase a un relevador y en este relevador permita hacer que la corriente eléctrica fluya, obviamente a través de una resistencia eléctrica, para que precisamente genere más calor. Cuando la temperatura sea la deseada, pues entonces el controlador simplemente ya no manda nada a la interfaz ni al amplificador, y se queda ese valor en relé puesto, ¿vale? Para que la temperatura pues se mantenga en el rango establecido. A grandes rasgos, ¿se entiende el funcionamiento de este sistema de control? Sí, profe. Bien, gracias. ¿Por qué les platico esto? Porque a final de cuentas, parte de esta cuestión del control automático es que ustedes, vaya, a todos los sistemas que se puedan ver, empiecen a buscar cuáles son las partes que influyen para que ese sistema haga cierta, mejor dicho, lleve ciertas variables a ciertos valores deseados. Si es, en este caso, un horno, un sistema de control de temperatura, ok, ¿cómo funciona? Si es el sistema hidráulico de su casa, ok, ¿cuáles son los elementos que lo están regulando? A final de cuentas, muchos de los sistemas, por ejemplo, el caso de los sistemas de agua de nuestras casas, pues tienen un flotador. A final de cuentas, ese flotador es el que permite regular el paso o no del agua para que no se tire a través de la posición. Esos sistemas obviamente son meramente mecánicos, pero no significa que ya sean definitivos. Se pueden todavía automatizar de tal forma que, no sé, a lo mejor ustedes quieren que el tinaco no se llene rápido, sino que se llene más lento. No sé, pudiera ser un comportamiento que ustedes están buscando. En vez de que llegue toda la presión de agua cuando el tinaco está vacío, pues que se vaya llenando poco a poquito, ¿no? Que exista cierto caudal en ese tubo de llegada. No sé, son ocurrencias, pero al final de cuentas, ustedes tienen que ir viendo cuáles son los elementos que conforman un sistema de control. Ahora, no nada más hablamos de sistemas mecánicos, no nada más hablamos de sistemas pues eléctricos, como los dos ejemplos anteriores, sino que incluso podemos tener control en otros ámbitos. En este caso, hablando de sistemas empresariales, pues obviamente que en una empresa hay diferentes grupos, diferentes departamentos, ¿no? De hecho, en todas las cuestiones organizacionales del ser humano, por lo general hay departamentos de diferentes mini agrupaciones que tienen tareas específicas. Entonces, de tal forma que a cada uno de estos grupos se le puede considerar como un subsistema, a cada una de estas tareas se les puede considerar como una señal, y todo esto representa elementos que están en continuo cambio, en continuo movimiento dentro de todo este sistema. Entonces, para que todo esto funcione de manera correcta, pues obviamente que se tienen que establecer métodos de retroalimentación para informar logros, avances o situaciones dentro de cada uno de estos grupos. Y en este diagrama de la figura 8, por ejemplo, vemos un sistema organizacional de algo de ingeniería de producción, donde dicen, requiero el nuevo iPhone 50, ¿vale? Ok, entonces esto llega al departamento de gestión, y el departamento de gestión tiene que ver, ok, necesito tantas personas de investigación, necesito tantas personas de diseño, tantas personas de los laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Ellos empiezan a gestionar qué es lo que se va a necesitar, qué tanto de materia prima, etcétera, etcétera, empiezan a ver qué onda. Investigación y desarrollo, ok, vamos a ver cuáles son lo último en tecnología, qué tecnología le podemos aplicar al iPhone 50, y vamos a ver si son compatibles y si las podemos miniaturizar para poner en un dispositivo de este tamaño, ¿no? Se lo pasamos estas tecnologías, estos dispositivos al departamento de diseño, y ellos que empiezan a ver un diseño preliminar.
empezamos a conjuntarlos, empezamos a ver si sí funcionan. Ok, si no, pues se lo regresamos a diseño preliminar. ¿Sabes qué? Cámbiale la batería, está demasiado grande. No, ya queda un armatoste bastante grande, ¿no? O sabes que mueve la cámara de posición porque sabes que aquí estorba con el dedo del usuario. Como lo va a agarrar siempre, pues le va a estorbar en la cámara, ¿no? Y ahí está un pequeño lazo de retroalimentación entre lo que es experimento, el departamento de experimentación y el departamento de diseño. Sabes que ya llegamos al diseño preliminar, ya lo validamos. Ahora sí, mándalo a diseño de producción y delineación. Ya está el diseño de producción, necesitamos tantas máquinas acomodadas de esta forma porque así nos va a permitir producir más rápido. Entonces luego, ¿sabes qué? Ya fabrícalo y ¿cómo se dice? Y exportar, ¿no? Empaquétalo, ponlo en su caja muy bonita y ahora sí ponlo en la venta pues donde se requiera vender, en los centros de distribución. Se verifica que todo esté en orden, que el producto sea el correcto, que esté al destino correcto y listo. Ya tenemos un producto finalizado. Y después eso se regresa la información a gestión. Ok, ¿qué tanta fue la aprobación del nuevo iPhone 50? No, pues sabes que los usuarios se quejaron que de la pantalla que no sirve y todas esas cosas. Ok, volvemos otra vez a investigación, vemos nuevos materiales para la pantalla, rediseñamos, etcétera. Pero a final de cuentas, ahí está el ciclo de producción o bien un proceso, un sistema empresarial donde en cierta manera se tiene que estar retroalimentando ciertas partes. Aquí simplemente ejemplificamos dos para, pues a final de cuentas, producir algún producto. Entonces, a lo que voy, reitero, es que con estos conocimientos que ustedes vayan a adquirir desde ahorita, estén viéndole ahora sí que cara de control a todos los procesos que ustedes vean, qué elementos conforman ese sistema, cómo se comunican entre ellos, porque una vez que ustedes pueden desmenuzar un sistema de esta manera, les va a ser más fácil ver dónde pueden implementar control automático, ¿sale? Ese es el propósito de estos 3 ejemplos que tenemos en las diapositivas. ¿Alguna duda o algún comentario hasta ahorita? Yo creo que no, profe. Bien, gracias, señor. Bien, entonces les reitero, si en algún momento hubiera alguna duda o alguna inquietud, con toda confianza háganmelo saber. Yo creo que por hoy le dejamos hasta aquí y ya en la siguiente clase vemos más ejemplos de reducción de sistemas, reducción de bloques, y también estaríamos pasando, déjenme ver el temario, estaremos viendo precisamente reducción de diagramas de bloques para simplificar, y nos estaríamos metiendo con ya las cuestiones de estabilidad para ver cuál es el criterio de Routh-Hurwitz y todas esas cuestiones que tenemos que nosotros analizar en un sistema. Les digo, todo esto es parte de comprender cómo funcionan los sistemas, cómo se comportan entre sí, para luego ver cómo aplicar el control. Primero, antes de aplicar este control, yo necesito comprender y conocer a detalle cómo funciona mi sistema, ¿vale? Bien, entonces, si no hay algún otro comentario, le dejamos hasta aquí el día de hoy y nos estaríamos reuniendo mañana. Nos vemos mañana en la tarde, a la 1 de la tarde, para continuar con los temas, ¿vale? ¿Dudas? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Perfecto. Entonces, cuídense mucho y nos vemos mañana. Nos vemos, profe. Gracias. Gracias. Al contrario, que estén muy bien.